Bueno, variable aleatoria unidimensional. Del capítulo 1 sabemos que hay un modelo matemático que explica el comportamiento de los resultados de los experimentos aleatorios. Un modelo matemático que explica el comportamiento de los resultados de los experimentos aleatorios. Eso se vio en el capítulo 1. Y ese modelo es E, que es el espacio muestral, omega, que es el conjunto de todos los sucesos, y P, que es la función que atribuye las probabilidades a los sucesos. Esto es el espacio muestral. Este es el espacio de los sucesos. Como saben, los sucesos son todos los sucesos, valga la redundancia, del espacio muestral más todas las combinaciones posibles entre ellos. Y P es una función que atribuye probabilidades a los sucesos. Función que atribuye probabilidades a los sucesos. Esa tripleta viene desde el capítulo 1. E, omega, P. Los elementos de E, los elementos del espacio muestral, que son los sucesos simples, ¿no? Pueden ser cualesquiera. ¿Qué quiere decir que pueden ser cualesquiera? Pues pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser colores, pueden ser incluso descripciones completas. El espacio muestral puede estar compuesto de 20 descripciones, por ejemplo. Entonces, el espacio muestral puede ser cualquiera. Nombres de escritores, cualquiera. Y eso hace difícil manejarlo matemáticamente. Por eso es importante pasar todos esos sucesos, que pueden ser colores, descripciones o lo que sea, a números. Es importante pasarlos a números para poderlos manejar. Importante pasarlos a números. Ya dijimos que esto puede ser cualquier cosa, colores, descripciones, nombres propios. Esto puede ser cualquier cosa. Y es importante pasarlos a números. Cambio de página. Entonces, la variable aleatoria es una cantidad variable cuyos valores dependen del azar y para la cual existe una distribución de probabilidades. ¿Qué es la variable aleatoria? Variable aleatoria. Ya lo dije en un video anterior, pero muy por encima, porque era un video para recalcar cómo se hacen los ejercicios, no era muy teórico. La variable aleatoria es un concepto que se introduce, para llevar a cabo las transformaciones de los sucesos en números reales. Es un concepto que se introduce para llevar a cabo la transformación de los sucesos, que como ya dije pueden ser colores, números también, descripciones, nombres propios, etc. Estos sucesos hay que llevarlos a números reales.
Y para eso necesitamos, y para eso se necesita y se crea el concepto de variable aleatoria, para poder pasar los sucesos a números reales. La definición de variable aleatoria, bueno, la definición es una cantidad variable cuyos valores dependen del azar y para la cual existe una distribución de probabilidad. Entonces, cantidad variable. Cuyos valores dependen del azar. Es decir, los valores son función del azar. Es otra forma de escribir que dependen del azar. Usar la función quiere decir que dependen del azar. Entonces los valores dependen del azar, son cantidades variables y existe para esos valores una distribución de probabilidad. Existe una distribución de probabilidades. Entonces, sí, y es que este libro usa unas letras griegas, sí, y aquí cada cual que practique esto. Si esta variable y esta son dos variables aleatorias, sí, esta es la letra sí. Letra sí. Bueno, como es un sonido, lo tengo que poner entre corchetes. Bueno, el corchete significa que es un sonido. Esta es la letra sí, como ustedes quieran pronunciar eso. Sí, sí, X, Y. Y esta es la letra eta, dos letras griegas. Entonces, si sí y eta son dos variables aleatorias, hay combinaciones de ellas que producen otras variables aleatorias. Y estas otras variables aleatorias pueden ser, si combinamos esas dos variables aleatorias o las transformamos, podemos obtener estas nuevas variables aleatorias. Por ejemplo, si más constante. Esa es una nueva variable aleatoria. Le podemos dar el nombre que queramos. Epsilon, alfa, lo que quieran. Constante por sí. Es otra variable aleatoria distinta. Por supuesto, lo mismo vale para eta. Eta más constante también es una variable aleatoria distinta y constante por eta también. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Eta más constante y también constante por eta son variables aleatorias. Si más eta es otra variable aleatoria. Si cada cual pronuncia y escribe esto como bien pueda. Si menos eta, es que las peores de las letras griegas escogieron. Si menos eta es otra variable aleatoria distinta. Eta al cuadrado también es otra variable aleatoria distinta y por lo tanto si al cuadrado, lo dije al revés, bueno, si al cuadrado es otra variable aleatoria distinta y por lo tanto eta al cuadrado también es una variable aleatoria distinta. Y si por eta también es una variable aleatoria. Todas esas combinaciones, todo eso que está ahí son variables aleatorias distintas a psi y a eta, pero obtenidas sumando, multiplicando, etcétera, psi y eta.
Bueno, cambio de página. Una variable aleatoria es definida cuando conocemos, entonces, variable aleatoria. Se considera definida cuando conocemos su campo de variación, y el conjunto de probabilidades con que toma valores en ese campo, y el conjunto de probabilidades con que toma valores en ese campo. Por ejemplo, si estamos hablando del dado, de un dado normal. Bueno, normal pero ideal, porque el dado también tiene cantos y no se toma en cuenta, se toma en cuenta solo las caras, ¿no? Tenemos un dado normal, ¿no? ¿Cuál es el campo de variación? Pues del 1 al 6, sin incluir lo que haya en el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos el campo de variación, ¿no? Y la segunda condición, el conjunto de probabilidades que toman ese campo, pues las conocemos. El conjunto de probabilidades es probabilidad de 1 hasta probabilidad de 6. Y sabemos que todas son un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Entonces, esa variable aleatoria, lanzar un dado, tiene ese campo de variación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esas probabilidades, la de 1 es un sexto, la de 2 es un sexto, la de 3 es un sexto, etcétera, hasta la de 6. Eso basta para definir una variable aleatoria. La probabilidad del suceso, la probabilidad de este suceso, sí, que pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta x, bueno, la probabilidad de eso ya la vamos a ver, pero la probabilidad de ese suceso se le llama función de distribución de la variable aleatoria. Función de distribución. De la variable aleatoria. Y se le denomina f de x, f mayúscula, o sea, f de x. Función de distribución de la variable aleatoria, f de x con f mayúscula. Abreviando, podemos decir que f de x es una función acumulativa. Es la probabilidad de que la variable aleatoria psi tome valores menores o iguales a x. Y esto sí que es importantísimo. Función de distribución de la variable aleatoria.
Si la variable aleatoria sí está definida en el intervalo S, si sí está definida en el intervalo S, diremos que la probabilidad de que sí sea menor o igual a X es f de X. Es lo mismo que escribí arriba. Si pertenece al intervalo S. Solo que ahora se le agrega una condición. La función es acumulativa. F de X, lo voy a poner aquí en el medio, es acumulativa. Es una función acumulativa. Acumulativa. Y su valor está entre 0 y 1. F de X, su valor está entre 0 y 1. Es acumulativa, lo pongo en azul. Y su valor está entre 0 y 1. Seguimos. Propiedades de la función de distribución, sin demostraciones. Propiedades de la función de distribución. Propiedades de la función de distribución. La propiedad número 1. La función de distribución en el menos infinito es 0. La función de distribución en el menos infinito es 0. La función de distribución en el más infinito es 1. Si tomamos en cuenta que el campo de variación de la variable aleatoria, si tomamos en cuenta que la variable aleatoria se mueve en este campo, ¿no? Desde menos infinito a más infinito. Entonces, como es una función acumulativa, en el más infinito tiene que dar 1, porque 1 siempre tiene que ser, la probabilidad total siempre tiene que dar 1. Como es acumulativa hacia la derecha, es acumulativa hacia la derecha. En el infinito positivo tiene que dar 1. Y obviamente en el infinito negativo, 0. En una distribución normal se ve fácilmente, ¿no? Si tengo una distribución normal, que todo el mundo las ha visto en alguna oportunidad, ¿no? Aquí en el menos infinito, pues vamos a suponer que
La función está definida de aquí hasta aquí. Y bueno, en el menos infinito, la función obviamente de distribución acumulativa va a ser 0. No hay nada. O sea, la función f mayúscula toma en cuenta el punto y lo que está a la izquierda del punto, ¿no? En este punto, la función acumulativa toma en cuenta el punto y lo que está a la izquierda. A la izquierda de este punto, de menos, o sea, obviamente que ese es un punto que no es menos infinito, ¿no? Menos infinito está como por aquí, vamos a suponer. Entonces, si la función va de aquí a aquí, obviamente la función para menos infinito es 0, porque es acumulativa hacia la izquierda. ¿Y qué hay hacia la izquierda de este punto? De este punto que voy a poner en azul. Hacia la izquierda de ese punto no hay nada, no hay función de probabilidad. Entonces, la acumulación hacia menos infinito sería más lejos todavía, 0, ¿no? En cambio, la acumulación en este punto es 1, porque es acumulativa hacia la izquierda, ¿no? Obviamente, de ahí hacia la izquierda están todos los valores, todos. Por lo tanto, tiene que sumar 1. Eso si dibujamos una distribución normal que más o menos las ha visto todo el mundo y que son continuas. Entonces, eso está claro. La segunda propiedad, bueno, aquí podemos poner que f de menos infinito es igual a la probabilidad de que psi sea menor o igual sea menor a menos infinito. Y o sea, a la izquierda de menos infinito que hay, nada, el conjunto vacío. Por lo tanto, esto es la probabilidad del conjunto vacío, 0. Ahora, la segunda propiedad. La probabilidad de que la función de probabilidades psi esté entre x1 y x2, la probabilidad de que psi esté entre los valores de x1 y x2 es f de x2 menos f de x1. Aquí hay que hacer una salvedad. Si la función es discreta, el menor y el menor igual representan cosas distintas. Si la función es discreta, menor y menor igual representan cosas distintas. Si la función es continua, menor y menor igual representan lo mismo, y lo mismo con mayor y mayor igual. Entonces, para ponerlo así, esto no es igual a esto si es discreta. Si es discreta, no podemos usar esto indistintamente. Si es continua, sí. Tercera propiedad, sin demostración. La función es monótona, no decreciente. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. La función es monótona, no decreciente. La función es monótona no decreciente.
En términos algebraicos, f de x1, que ya sabemos que es acumulativo, será menor o igual a f de x2 si, por supuesto, x1 menor que x2. Aquí el libro usó indistintamente menor, igual y menor, pero solamente se puede usar indistintamente si es una variable aleatoria continua, si es discreta no. Y 4, la función de distribución es continua por la derecha. Sin demostración. Esto implica, por comentarlo, que el límite, cuando epsilon generalmente se usa para denotar error. El límite cuando epsilon tiende a 0 de la función acumulativa x más epsilon menos la función f de x es 0. Entonces, el hecho de que f, la función acumulativa de x más e, siendo e prácticamente 0, o sea, un número infinitesimal, menos f de x es igual a 0. Eso quiere decir que es continua por la derecha y se ve mucho mejor en un ejemplo. Seguimos. Variables aleatorias discretas. Variables aleatorias discretas. Son discretas cuando se pueden contar. 1, 2, 3. Y cuando hay un espacio entre ellas en el que no hay nada, por decirlo así. Entonces, el campo de variación de una variable discreta, el campo de variación de una variable discreta es un número finito o numerable de puntos. Número finito o numerable de puntos. Y la cantidad de masa de probabilidad es función de cuantía de la variable aleatoria. Y la función, perdón, la cantidad de masa de probabilidad va a ser función de cuantía de la variable aleatoria, función de cuantía de la variable aleatoria.
Esto se llama así en este libro. Realmente en otros libros no se llama función de cuantía, pero como en este sí, lo usaremos. Y esos son los dos requisitos, o las dos características, perdón, de las variables aleatorias discretas, ¿no? La probabilidad de que la variable discreta sí sea xy, la vamos a llamar probabilidad de y. Y por supuesto, como de costumbre, la sumatoria de i igual 1 hasta infinito de todas las p sub i debe dar 1. Esto siempre tiene que dar 1. Un ejemplo donde se vea la función de cuantía y la función de distribución. Bueno, vamos a suponer que tengo 10 bolas. 10 bolas en una caja. Y que tengo, esto es discreto por supuesto, 2 rojas, 3 azules, una verde y 4 negras. Dijimos que conviene usar la variable aleatoria para eliminar, para cuantificar, para convertir todo en números. Bueno, podemos aquí decir que roja es igual al número 1, azul es igual al número 2, verde es igual al número 3 y negro es igual al número 4. Entonces podemos, por ejemplo, decir probabilidad de que xy sea 2. Pues esto es igual a probabilidad de que xy sea azul. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ponerlo en números? La siguiente. Bueno, la ventaja es para para otras cosas, pero vamos a ver la función de cuantía. Ok, función de cuantía. Entonces, aquí tengo las rojas, aquí tengo las azules, ya doy los números, el 3 que son las verdes y el 4 que son las negras. Hay 2 rojas, bueno, entonces si dibujo su frecuencia, llega hasta aquí, hasta el número 2, ¿no? Hay 3 azules, si dibujo su frecuencia, llega hasta aquí, hasta el número 3. Hay una verde, si dibujo su frecuencia, llega más o menos hasta aquí. Y el número 4, si dibujo su frecuencia, pues llega hasta aquí. Más o menos así. Esa es la gráfica de la función de cuantía. Como ven, sube y baja, ¿no? Función de cuantía. Pero lo importante para nosotros es la función de probabilidad. La función de la distribución de probabilidades. Entonces, 1, 2, 3 y 4. La función de probabilidades si este es el 10, este es el 1, es así, 2, en este caso 2. Pero es acumulativa la función de probabilidades, lo dijimos, ¿no?
Entonces, aquí hay 2, pero el siguiente tiene 3, ¿no? 2 y 3, 5. Entonces, ya llegamos por aquí. Pues estamos sumando las rojas y las azules, el 1 y el 2. El 3 es 1, bueno, el 6. Llegamos un poquito más arriba porque estamos sumando. Y el 4 son 4 más, llega a 10 y entonces aquí tenemos en 1 la probabilidad de la roja, en 2 tenemos la roja más la azul, en 3 la roja más la azul más verde y en el 4 la roja más la azul más la verde más la negra. Este es el gráfico de función de probabilidades. Que es el que más nos interesa. Y aquí se puede ver la propiedad de la propiedad número 3. Si yo lanzo una curva, que no debo porque la convierto en una variable continua, pero por cuestiones didácticas las voy a lanzar. Si yo lanzo una curva que me une esos puntos, ¿qué tengo? Tengo una función monótona porque crece todo el tiempo. Monótona. Las funciones monótonas o crecen todo el tiempo o decrecen todo el tiempo, pero no suben ni bajan. Tengo una función monótona, propiedad número 3, y al mismo tiempo es decreciente, pero es decreciente si 4 es menor que 3, si 3 es menor que 4, ¿no? Es decir, si esto es x4 y esto es x3, pues la función de probabilidades acumulativa, porque es acumulativa, de x3 va a ser menor que la de x4. Porque como vemos en la gráfica, x3 es menor que x4. Y entonces gráficamente se puede ver la propiedad número 3. Bueno, en el próximo video las variables aleatorias continuas.